En el pequeño pueblo de Villanueva, en las colinas de Córdoba, Alejandro vivía su vida en una rutina casi monótona. Cada mañana se despertaba antes del alba, preparaba su café con la precisión de un relojero y salía a correr por los senderos que serpenteaban entre los olivos. A sus 35 años, su vida parecía estar en pausa, una serie de días grises sin grandes sorpresas. Alejandro trabajaba como técnico de mantenimiento en una pequeña empresa de electrodomésticos. Su jornada laboral no era difícil, pero era la misma, día tras día. Los sábados, cuando el pueblo se llenaba de turistas, él se sentaba en un banco de la plaza, observando el ir y venir de la gente. Siempre había querido viajar, conocer el mundo más allá de los límites de su hogar, pero la vida le había enseñado a conformarse. Una tarde de verano, cuando el calor se volvía casi insoportable, Alejandro recibió una noticia que cambiaría su vida. Su médico le informó que tenía una enfermedad degenerativa en los músculos, una condición que eventualmente le dificultaría moverse con libertad. La noticia cayó sobre él como una losa de plomo. De repente, el mundo que había conocido se volvió incierto. Alejandro se enfrentó a una realidad que no había anticipado. Ver cómo sus sueños de aventuras y viajes se desvanecían lentamente. A menudo se encontraba sentado en su pequeño apartamento, mirando fotos viejas de lugares que siempre había querido visitar. Su amor por el senderismo, por explorar nuevos horizontes, parecía ahora un sueño distante e inalcanzable. A pesar del golpe devastador, Alejandro no se dejó vencer. Decidió enfrentar la enfermedad con valentía y determinación. Cada mañana, en lugar de permitir que el miedo y la desesperanza lo consumieran, se obligó a seguir corriendo, aunque sus pasos eran cada vez más lentos y difíciles. Las sesiones de fisioterapia se convirtieron en una rutina diaria. Allí, luchaba contra su propio cuerpo con una tenacidad que sorprendía incluso a sus terapeutas. Poco a poco, Alejandro comenzó a encontrar pequeñas alegrías en las cosas cotidianas. Aprendió a cocinar platos nuevos, a disfrutar de las películas en casa con una pasión renovada y a tomar paseos más tranquilos, pero igualmente satisfactorios. La vida que antes le parecía insípida comenzó a tener matices de gratitud y aceptación. Un día, mientras descansaba en su banco en la plaza del pueblo, un grupo de turistas se le acercó. Al parecer, su historia de resistencia y adaptación había llegado a ellos y querían escucharla. Alejandro les habló sobre su lucha, no con tristeza, sino con un brillo en los ojos que reflejaba una fuerza interior que había aprendido a descubrir. La conversación con los turistas fue breve, pero significativa. Alejandro entendió que, aunque su enfermedad limitara sus movimientos, nunca podría detener su espíritu. Había encontrado una manera de compartir su historia y de inspirar a otros a enfrentar sus propios desafíos con esperanza y valentía. Alejandro había aprendido a enfrentar su realidad con una fuerza inesperada. Su vida en Villanueva seguía con la misma rutina de siempre, pero ahora era diferente. Cada día, después de la fisioterapia, se tomaba un tiempo para disfrutar de las pequeñas cosas que antes no apreciaba tanto. Un libro, una serie nueva en la televisión o una receta complicada que había decidido intentar. A veces el calor del verano se hacía un poco más soportable cuando su mente estaba ocupada en estos pequeños placeres. Una tarde de septiembre, mientras paseaba por la feria del pueblo, Alejandro se encontró con Marta, una mujer de mediana edad que había llegado a Villanueva hace poco. Ella estaba en el puesto de libros antiguos, hojeando con interés una novela de misterio. Al ver a Alejandro, le sonrió amigablemente y comenzaron a charlar. Marta había llegado buscando un lugar tranquilo para recuperarse de un estrés laboral, y Villanueva parecía ser el lugar perfecto para ello. A medida que pasaban los días, Alejandro y Marta se convirtieron en amigos cercanos. Ella, fascinada por la historia de Alejandro y su capacidad para enfrentar la adversidad, le ofreció un oído atento y una compañía reconfortante. A cambio, Alejandro encontró en Marta un nuevo horizonte de conversación y una chispa de vitalidad que había estado ausente durante mucho tiempo. En sus encuentros, Marta compartía sus propias historias y sueños.
mientras Alejandro le contaba sobre su lucha diaria y cómo había aprendido a apreciar la vida a pesar de sus limitaciones. A menudo se reunían en un café local, disfrutando de charlas largas y cafés que se extendían hasta la tarde. A través de estas conversaciones, Marta le animó a documentar sus pensamientos y experiencias en un blog, sugiriendo que sus palabras podrían ayudar a otros que se enfrentaran a desafíos similares. Alejandro era reacio al principio, temeroso de que sus palabras no tuviesen el impacto que deseaba. Sin embargo, con el aliento constante de Marta, finalmente decidió intentarlo. Creó un blog sencillo y comenzó a escribir sobre su vida, sus miedos y las pequeñas victorias diarias que antes parecían triviales. Al principio, la respuesta fue modesta, pero pronto empezó a recibir mensajes de personas que encontraban inspiración en sus relatos. Con el tiempo, el blog de Alejandro se convirtió en un rincón de esperanza para muchos. Las historias de cómo enfrentaba sus limitaciones con gracia y perseverancia resonaban con aquellos que luchaban en silencio. Alejandro recibió mensajes de agradecimiento y de personas que se sintieron motivadas a enfrentar sus propios retos con una renovada fortaleza. Una noche de diciembre, cuando el frío se había instalado en el pueblo y las luces navideñas decoraban las calles, Alejandro recibió una carta especial. Era de un joven llamado Luis, que había sido diagnosticado con una enfermedad similar a la suya. En la carta, Luis compartía cómo las palabras de Alejandro le habían dado fuerzas para seguir adelante y cómo su blog le había ayudado a encontrar un propósito en medio de su lucha. Alejandro se conmovió profundamente al leer la carta. Se dio cuenta de que, a pesar de los desafíos y las limitaciones que enfrentaba, su decisión de compartir su historia había creado un impacto real en la vida de otros. La carta de Luis fue un recordatorio poderoso de que la esperanza y la resiliencia pueden surgir incluso en las circunstancias más duras. Alejandro continuó escribiendo en su blog y compartiendo su vida con el mundo, sabiendo que, aunque su movilidad seguía siendo limitada, su voz había encontrado una forma de ser escuchada y valorada. Su amistad con Marta seguía siendo una fuente de fortaleza y alegría, y su vida, aunque diferente de lo que había imaginado, estaba llena de significado. El invierno en Villanueva trajo consigo un aire fresco y renovador. Alejandro seguía dedicado a su blog y disfrutando de su rutina diaria, pero el cambio en la estación también trajo consigo un nuevo giro en su vida. Era un sábado cualquiera, y Alejandro estaba en su banco habitual en la plaza cuando vio a una joven con una bufanda roja y un libro en las manos que se acercaba a él con una sonrisa en el rostro. Ella era Clara, una estudiante de arte que había llegado al pueblo para pasar unas semanas en un pequeño estudio. Había oído hablar de Villanueva y de sus paisajes encantadores y decidió aprovechar su tiempo libre para explorar la zona. Clara, con su entusiasmo contagioso y su pasión por el arte, rápidamente se hizo notar en el pequeño pueblo. Alejandro había notado su presencia antes, pero nunca me había tenido una conversación con ella. Hoy, Clara se le acercó con una actitud amigable y curiosa. ¿Es este el banco donde se puede encontrar las mejores historias del pueblo?, le preguntó con una sonrisa. Alejandro se rió y le respondió que tal vez, ya que él solía sentarse allí para observar y reflexionar. La conversación entre ellos comenzó de manera casual, hablando sobre el frío del invierno y los libros que Clara llevaba consigo. Poco a poco, los temas se fueron haciendo más profundos, y Alejandro se dio cuenta de que Clara no era solo una joven entusiasta del arte, sino también alguien con una visión de la vida llena de creatividad y esperanza. Los días siguientes, Clara y Alejandro comenzaron a verse más a menudo. Ella lo invitaba a las exposiciones de arte que organizaba en su estudio, y él le contaba sobre sus aventuras con el blog y su pasión por la escritura. Su amistad creció de manera natural, y Alejandro se sorprendió al descubrir que sentía algo más que una simple amistad. Clara tenía una forma especial de iluminar incluso los días más grises, y Alejandro se dio cuenta de que, a pesar de sus limitaciones físicas, había encontrado en ella una fuente de alegría y conexión. Una tarde, mientras paseaban por el pueblo adornado con luces navideñas,
Alejandro se armó de valor y decidió compartir sus sentimientos con Clara. En un rincón tranquilo, cerca del río, donde el sonido del agua fluía suavemente, le confesó que había desarrollado sentimientos profundos por ella y que su presencia había traído una nueva dimensión a su vida. Clara, sorprendida pero profundamente conmovida, le tomó la mano y le dijo que también había comenzado a desarrollar sentimientos hacia él. Para ella, Alejandro no solo era una persona inspiradora, sino también alguien con quien sentía una conexión genuina y especial. Ella valoraba su fortaleza, su autenticidad y la manera en que había transformado su vida a pesar de las adversidades. A partir de ese momento, su relación floreció de manera hermosa. Aunque la movilidad de Alejandro seguía siendo limitada, Clara estaba a su lado en cada paso del camino. Juntos, exploraban el pueblo y los alrededores, disfrutaban de pequeños momentos de felicidad y compartían sueños y aspiraciones. Clara le mostró el valor de la vida y del amor de una manera que nunca había imaginado. El invierno pasó y, con la llegada de la primavera, Alejandro y Clara se dieron cuenta de que habían encontrado algo verdaderamente especial el uno en el otro. Su amor y su conexión les dieron fuerza para enfrentar cualquier desafío, y Alejandro comprendió que, a pesar de las dificultades, la vida podía ofrecerle sorpresas maravillosas y momentos de verdadera felicidad. Su historia no era la que había planeado, pero era una historia llena de amor, esperanza y superación. Alejandro se dio cuenta de que había encontrado un nuevo propósito en su vida, uno que no solo le permitía luchar con valentía, sino también amar con el corazón abierto. Suscríbete para más historias de Emotivas. Esta historia ha sido creada con inteligencia artificial